terminemos esta entrevista con el tercer cajón, que vuelve un poco a la temática del libro. Usted mencionaba el asunto del estado de necesidad. El artículo 32 de nuestro Código Penal, que pues es citado varias veces en el libro, habla un poco del estado de necesidad y dice que puede haber la ausencia de responsabilidad, se da la ausencia de responsabilidad penal a quien actúe para proteger un derecho propio o ajeno. Quiere decir que en casos de estado de necesidad se da una postulación de derechos, o por lo menos así es como yo lo entiendo un poco, y llegan a vulnerarse ciertos bienes jurídicos para proteger otros. Entonces, este punto me surge, me surge el interrogante, y es: cuando una persona actúa bajo estado de necesidad, ¿se podría hablar de que es un autor por convicción? Sí, es una de las salidas que ha habido. Digamos, ya tocamos un poquito el tema de la inimputabilidad y el tema del adoctrinamiento, y que sí se ha manejado como una de las salidas al problema jurídico, es cierto. No la comparto, sí hay casos específicos donde podríamos hablar de eso, pero no la comparto. Pero el estado de necesidad junto con el error de provisión son posiblemente las dos salidas que más se han trabajado. ¿Listo? En el entendido que justamente no se les puede dar la misma pena, porque desde el punto de vista de la culpabilidad hay motivos, digamos, hay situaciones donde no necesariamente podemos entender que la persona se podía comportar conforme a derecho. Entonces, con respecto al estado de necesidad, decimos que no se podía comportar con respecto a derecho, justamente porque el estado de necesidad se presenta en este caso cuando la persona siente que la norma o el deber que le está imponiendo la norma penal podría afectar sus propios bienes jurídicos, es decir, que es una agresión ilegítima, irreversible directamente contra los bienes jurídicos, que es la conciencia. Claro. Por lo que entonces la acción defensiva sería ir en contra de esa norma, ¿no? Y de hecho es un tema que es bien interesante, porque volvemos a lo mismo. Si la conciencia es tan importante para mí, si a mí me obligan a transgredir mi conciencia, muy seguramente puede que yo ya no pueda vivir bien, de manera digna. Me voy a sentir mal conmigo mismo. Es que no es algo a veces suena abstracto, ¿no? O metafórico, pero en realidad no voy a poder vivir conmigo mismo. Y es sencillo. Si a mí me obligan a hacerlo con lo que no me siento acorde, es decir, que raya con lo que creo de manera personal, no voy a poder vivir de manera digna. De hecho, ahí tenía una pequeña duda que quiero plantear, y es que hay una sentencia de la Corte Constitucional que ha dicho, pues ya tiene algunos años, que dice que la vida digna pues es vivir como se quiera y vivir bien, ¿sí? Es una sentencia que se hizo muy famosa, pero yo siempre he tenido mis diferencias o mis preguntas frente al tema. Aprovecho y la suelto acá también, y es, hombre, vivir bien me parece que es algo muy relativo. Claro, es algo netamente subjetivo. Cada uno es el que sabe cómo es vivir bien y cómo es vivir de manera digna. Entonces, por eso vuelvo al mismo tema. Casos hay miles. Depende de cada uno y depende de cada uno que pensamos. Usted mencionó por encimita el tema de los testigos de Jehová, y yo siempre lo pongo porque es muy fácil de explicar el asunto con ese ejemplo. Y es, imaginémonos que hay una pareja de esposos, hombre y mujer, que van en un carro. Sí, claro. Ambos testigos de Jehová tienen un accidente de tránsito importante. La mujer, que es la pasajera, queda en estado de inconsciencia. Entonces el marido, por su posición de garante legal, se la lleva entonces a la clínica, justamente para que los médicos, de manera idónea, lleven a cabo un curso causal salvador, justamente para evitar que el riesgo se realice, el riesgo de muerte sobre la mujer. Claro. Entre las acciones que tienen que hacer los médicos, este es el típico caso, los médicos tienen que hacer una transfusión de sangre. Pero resulta entonces que el marido, que es el que tiene que dar el consentimiento y que, reitero, tiene la posición de garante, dice: yo no puedo permitir que a mi mujer le practiquen esa transfusión de sangre. En virtud de su religión. En virtud de su religión, porque resulta que, digamos, palabras más, palabras menos, puede que me esté equivocando, pero creo que es más o menos de esta manera. Los testigos de Jehová consideran que recibir sangre sería lo mismo que comerla. Y eso no les permite a ellos seguir con su vida eterna. ¿Qué es lo que pasa con eso? Si el marido permite la intervención, él habrá incumplido un deber de conciencia importante, y él ya no va a poder seguir viviendo como quiere vivir, porque le tocó hacer algo con lo que no puede vivir. Que resume lo que estamos hablando. Entonces, es lo que decimos, él tiene que autorizar el curso causal salvador, pero no puede hacerlo porque hay un deber moral mucho más grande para él. Y en ese momento, si él lo transgrede, no va a poder vivir de manera digna. Entonces, el estado de necesidad hace parte de esa manera. Es la ponderación de bienes jurídicos, como usted decía hace un momento. Claro. La vida de mi mujer contra mi vida, digamos, digna.
Y algo se tiene que vulnerar. Alguno de los dos, en un estado de necesidad siempre se va a tener que vulnerar uno de los dos. Es una situación muy problemática. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿qué pasa? ¿Podemos impartirle la misma pena al Señor o tenemos que mirar si efectivamente está en el marco de un estado de necesidad? Como digo, muy rápidamente también se ha planteado el tema del error de prohibición. Conoce la norma legal, conoce, está en posibilidad de comportarse conforme a la norma legal, pero resulta que hay factores que están muy por encima y que creen que lo justifican. El error de prohibición no es solamente con la tipicidad de que, ay, no conozco la norma. Claro. No, también aplica la antijuridicidad y es que pienso que estoy haciendo las cosas de manera justificada por algo más. La conozco, pero tengo derecho a vulnerarla. Exacto, porque pienso que estoy amparado en algo más, estoy justificado en algo más, quizás en una causal extralegal, supralegal, que me permite eso. Okay. Y ahí es donde decimos, ¿cuál es la solución que podemos darle? Yo creo, y ya para cerrar, que nuestra Constitución sí plantea de alguna manera una causal de inexigibilidad que es supralegal, y es que no se le puede obligar a alguien a actuar en ciertos casos. Sí. Pero para llegar allá tenemos que ver qué es la exigibilidad, desde qué momento aplica la exigibilidad, cómo entendemos la exigibilidad desde el punto de vista de la culpabilidad, y para eso sí pueden leer el libro. Pueden leer el libro, sí señor. Doctor, muchísimas gracias de verdad por estas explicaciones, por nutrir en conocimiento a la audiencia. Así que sí, recomendamos a todos leer el libro del doctor Juan Felipe, por acá lo tenemos. Autoría por convicción, lo pueden encontrar pues las librerías jurídicas, Editorial Ibáñez, y bueno, nos cuentan sus opiniones en los comentarios cuando puedan tener la oportunidad de leer el libro. Le agradecemos, doctor Juan Felipe, por estar en este podcast y esperamos que este tema siga evolucionando, siga creciendo, porque como lo decía, realmente no es algo novedoso en el mundo, quizá puede sonar novedoso en Colombia. Esperemos que se siga escribiendo sobre este tema y que también por vía jurisprudencial podamos aclarar muchas dudas frente a este tópico, a esta temática. A ustedes, mis queridos intelectuales, les doy las gracias por estar en este nuevo episodio del Escritorio de Luis. Las redes sociales van a aparecer como siempre por acá abajo en la pantalla. Los invito a que no se pierdan esta cuarta temporada que va a estar nutrida de muchos invitados, del cual sé que les van a interesar muchísimo, y nosotros nos vemos en una próxima. Esto fue El Escritorio de Luis. Chao. Con Luis Sandoval.